que quiero seguir comiéndote a besos. La charla de hoy la hemos titulado Salud sexual en el ámbito sanitario y la idea un poquito sería abordar este aspecto de la salud sexual desde un ámbito que, bueno, muchas veces nos pilla de manera receptiva como usuarios y usuarias y conocer otro tipo de perspectivas, otro tipo de recursos que a veces la gente a lo mejor no puede tener muy en cuenta. Entonces, bueno, pues hoy está Antonio con nosotros, presidente de la entidad Visibles de Murcia y enfermero. Entonces, bueno, te dejo que te presentes y la gente pueda ubicarte. Bueno, mira, yo soy, como tú me has presentado, ya soy Antonio. Yo soy el presidente de Visibles. Soy enfermero desde hace ya 11 años, que se dice pronto, y vivo con VIH desde el año 2015. Lo primero, agradecerte que me hayas invitado a participar de vuestra serie de directs. Pues para mí la verdad es que ha sido un placer poder que contactase con nosotros, con Visibles y conmigo en particular. La charla de hoy es salud sexual desde el ámbito sanitario. Quiero dejar muy claro que todo personal sanitario, tanto personal médico como de enfermería, debe tomar un rol que le pertenece y que deben tomar, ¿no? Es el rol de cuidar holísticamente a nuestros pacientes. Nuestros pacientes quiere decir holísticamente que es todo desde el ámbito biopsicosocial como la OMS describe el estado total de salud. Y eso incluye la salud sexual. Eso incluye que si una señora de 65 años no viene a la consulta de atención primaria porque mantiene relaciones sexuales con su marido de una manera frecuente, que si no sabe cómo poder comunicarse con nosotros y decirnos que lo que tiene es sequedad vaginal y que quiere poder tener relaciones sexuales completamente satisfactorias, que lo pueda tener, que lo pueda hacer, ¿no? O que tengamos en cuenta, si tenemos un paciente hospitalizado, un chico de 20 años que tiene sexo con hombres, que tengamos que tener en cuenta que debemos poder hablar abiertamente de su sexualidad y tenerlo en cuenta dentro de nuestro plan de cuidados, ¿vale? Por eso creo que es, aprovechando un poco la cuarentena y el confinamiento que tenemos todos por obligación e imperativo legal, pues veo súper interesante que hayáis tomado la iniciativa para llevar a cabo esta serie de charlas sobre salud sexual y que tengas en cuenta el papel de la enfermería que debemos tener. Hola a todos, que veo que se estáis viendo aquí. Sí, nos están saludando. Ha habido saludos desde Girona, creo, desde Vitigudino, que es un pueblecito aquí de Salamanca. Vale, cuéntanos un poquito la entidad Visibles. ¿Qué ámbito tenéis? ¿Qué historia tenéis? Para también que la gente pueda conocer un poquito ese recurso y esa entidad. Bueno, mira, Visibles surgió el año pasado. El 3 de mayo del año pasado decidimos fundar la asociación Visibles. Surgió como darnos cuenta, un amigo íntimo mío, David, y yo, que nos dimos cuenta que en la región de Murcia faltaba un recurso en el que poder acudir las personas que vivimos con VIH. Es importante tener en cuenta cómo nos sentimos las personas que vivimos con VIH cuando recibimos un diagnóstico como ese, ¿no? Es un palo, es no saber cómo digerirlo, a quién se lo vas a contar, cómo no lo vas a contarlo, y es muy en soledad. Y todo eso nos hace tener la necesidad de contar con un grupo de personas con los que podamos hablar abiertamente de lo que nos sucede. Entonces, dentro de esa necesidad surgió Visibles. Visibles es una asociación de pacientes, es una asociación que surgió con la idea de llevar dos programas principales, que era el grupo de pares, que es básicamente una persona que vive con VIH, que está formada en la atención psicológica o atención psicosocial de las personas, puede atender a otra persona que es recientemente diagnosticada. ¿Para qué? Para que esa persona haga una interiorización del diagnóstico más temprana y que no entre en un duelo patológico. Y el otro proyecto con el que iniciamos esto fue el
el grupo de ayuda mutua. Un grupo de ayuda mutua es básicamente un grupo no jerarquizado en el que podemos hablar todos. Todos tenemos en común una misma característica, que en este caso es vivir con VIH. A partir de ahí surgimos en mayo, tanto David y yo nos formamos como expertos profesionales en el apoyo a personas que viven con VIH. Él es psicopedagogo, yo soy enfermero y teníamos ya un bagaje formativo, los dos. Y ahí iniciamos nuestro camino, hace casi un año. Vamos a hacer el mes que viene un año. Dentro de un mes exacto hacemos un año de andadura. Y desde ahí pues hemos entendido que para poder eliminar los miedos que puedan tener las personas, pues tenemos que también que incidir en la sociedad. Vivimos en una región en la que hace como 12 años se eliminó cualquier tipo de ayuda o subvención a las asociaciones del VIH, se eliminó el Plan Regional de Atención al VIH y al SIDA, y tuvieron que desaparecer todas esas subvenciones. Entonces, si de algo no se habla, no existe. Entonces estamos empezando a llevar a la calle, a la discusión de la sociedad, el tema del VIH, volver a ponerlo encima de la mesa. Ahora mismo estamos un poco en impasse con esto del coronavirus, de la nueva pandemia, pero creo que estamos consiguiendo cosas muy bonitas y poco a poco estamos consiguiendo que toda la administración pública de la región y la sociedad en general empieza a hablar del VIH de esta región. No sé, te meto un rollo aquí de golpe que... No, no te preocupes. Lo único que de vez en cuando sí que se te va un poquito la conexión. Eso sí que por ahí a veces nos lo han dicho. Pero bueno, se te escucha bien, ¿eh? Eso sí. Vale, pues vamos a abordar un poquito diferentes estrategias que la gente pueda utilizar para tener un cuidado de su salud sexual, porque muchas veces parece que el único recurso que se conoce es poder acudir al médico y no siempre tiene por qué ser necesario ese recurso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué diferentes estrategias, recursos o circuitos puede utilizar la gente para tener un cuidado de su salud sexual. Depende, o sea, hay que tener en cuenta dos aspectos. Estamos atendiendo a la prevención primaria o a la prevención secundaria. ¿Qué entendemos por prevención primaria o secundaria? La primaria es el intentar evitar una situación, un deterioro de tu salud, lo cual quiere decir, estoy buscando ayuda o estoy implementando algún servicio para evitar que la gente se exponga a una infección de transmisión sexual, por ejemplo. Eso es la prevención primaria. La prevención secundaria sería en el caso de que si yo tengo ya una infección de transmisión sexual, pueda ser diagnosticado cuanto antes, para que no tenga mayor repercusión en mi salud. En cuanto a prevención primaria, yo creo que estamos las entidades que trabajamos el tema de las infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH, y esta también la primaria que tiene que tener su papel primordial. No tenemos que tener ningún problema, ningún hándicap en acercarnos a nuestro centro de atención primaria a preguntarles simplemente por, oye, que no sé cómo hacer, tengo mi pareja, acabo de iniciar mi relación con esta persona y me gustaría que nos hiciésemos una serología ambos para poder saber cuál es nuestro estado de salud, ¿vale? Y en cuanto a prevención secundaria, pues hay una serie de lugares que yo creo que cualquier persona, sea como sea, puede acudir a ellos. Pues tenemos desde los centros de salud, tú te puedes acercar al centro de salud, en principio no te pueden negar, a ver, dependiendo del sistema de salud de cada comunidad autónoma, tienen unos protocolos u otros. Aquí en la región de Murcia, por lo menos, tú si te acercas a tu centro de salud porque sospechas o porque quieres hacerte un chequeo de una serología de VIH, de sífilis, o hacerte un exudado faríngeo o uretral por una gonorrea, pues lo puedes hacer. Hola, Francisco. Eso sería uno, el centro de salud. Otro, si vamos a cualquier consulta de especializada del hospital, porque vamos, yo qué sé, vamos a digestivo porque tenemos
un estado diarreico continuo, nos ha mandado a digestivo. Bueno, pues en ese caso no quiero pedir cita con mi médico de atención primaria o mi enfermera de atención primaria, porque es la que lleva a toda mi familia, y me da palo que esa persona me coja y vaya a hablarle yo sobre mi sexualidad, porque a lo mejor yo no hablo con mi familia sobre la sexualidad, o me da miedo que pueda comentarle algo, cuando en principio tenemos secreto profesional, muchachos. No podemos decir absolutamente nada a nadie. Pues eso, a los médicos especializados. Pues sí, hay algunas comunidades autónomas que tienen los CIPS, ¿vale? Los centros de ITS. Aquí cerca de Murcia está de Alicante, sé que en Andalucía también tienen, no sé en otros lugares. No sé en Castilla y León si tenéis o no CIPS. Castilla y León no tenemos centros de ITS especializados, pero sí que es cierto que bueno, asumen un poquito esa función las entidades comunitarias como tal y los centros de atención primaria. Bueno, pues eso. Luego están también ahora que gracias a la fuerza que hicimos las entidades, se aprobaron la PrEP, pues ahora también están las unidades de enfermedades infecciosas a las que podemos acudir para hacernos un chequeo como de cualquier tipo de ITS. En este caso en Murcia ahora mismo sí que se está iniciando un proyecto de centro de ITS, no como tal, pero sí algo parecido, una consulta de ITS tanto en el Hospital Virgen de la Resaca como en Reina Sofía, pero todavía están implementándolo, no están abiertos todavía a todo el mundo. Luego tenemos, bueno, en las farmacias, no sé si la gente conoce que existen las pruebas, el autotest, ¿vale? En este caso, pues te vas a la farmacia, le dices a tu farmacéutico, oye, mira, que quiero hacerme una prueba de VIH. En este caso, solo venden la prueba de VIH. Que quiero hacerme la prueba de VIH. Pues bueno, pues tienes una cajita donde viene el kit que lo explica muy bien. Creo, si no me equivoco, allí en Castilla y León, el propio farmacéutico en algunas farmacias te lo hacen mismo. Aquí tenemos varias farmacias que sí que te hacen la prueba en la propia farmacia los farmacéuticos. No en todas, pero sí que algunas. Entonces, desde... A ver, que te estoy perdiendo. Ay, no sé si cambiarme de sitio. Espérate, está viendo bien. Porque... Bueno, lo que te cambias de sitio y demás, aprovecho para decirle a la gente, aquí como bien ha dicho Antonio, para poder acceder a controles rutinarios de ITS en un centro de atención primaria, pues bueno, cada comunidad autónoma tiene su protocolo. Entonces, en Castilla y León muchas veces no existen muchas facilidades para poder acceder a este tipo de controles. Entonces, lo que nos suelen pedir los sanitarios es que justifiquemos la prueba que queremos hacernos, que con una práctica de riesgo, y esos sanitarios también van a valorar qué ITS quieren observar, es decir, al explicarles la práctica que ha sido, ya sea una penetración, ya sea sexo oral o lo que sea, ellos valorarán qué ITS creen que pueden estar en juego y harán el estudio pertinente que consideren, pero no siempre se tiene esa facilidad, es decir, aquellas personas que simplemente no tienen pareja sexual estable y quieren hacerse pruebas, muchas veces no encuentran bastantes dificultades en este proceso. Bueno, pues aquí ya te digo que en la región de Murcia, en principio, además, hay un compromiso así adquirido por la Consejería de Salud, en el que, bueno, se ha hecho una formación a los centros de salud de la región para también proactiva, ¿no? Crítica de colesterol. ¿Has pensado en hacerte una serología por VIH o por lo que sea? Bueno, pues eso hemos dicho, los centros de salud, los centros de ITS que existen en algunas comunidades autónomas, la farmacia, el autotest. No es barato. Sé que hay algunas comunidades autónomas que tienen convenio con algunas entidades y en las que, bueno, pues se subvenciona o tiene algún tipo de recorte económico.
Aquí nosotros por ahora no. Estamos también te ha venido ahora el coronavirus. Bueno, Se te escucha mal. igualmente. Ah, ¿Se me escucha mal? Madre mía, qué jaleo es esto. ¿Ahora se me escucha mejor? ahora sí. Era porque tenía la libreta encima. Las farmacias, en principio, bueno, la prueba cuesta entre unos 30 y 40 euros. No es barato, no es económico, pero es una manera de poder hacerlo confidencialmente, sin que nadie intervenga de por medio. ¿Vale? Por eso estamos hablando siempre de pruebas de VIH. No hay que olvidar que en educación, sexológicamente, en educación sexual, no solamente existe el VIH, existe cualquier otro tipo de ITS que también hay que testearse. Bueno, pues luego existen las ONGs, las entidades. Nosotros en concreto desde Visible no hacemos no hacemos pruebas rápidas ni nada, porque entendemos que hay otras entidades que sí lo hacen. Aquí la región de Murcia, bueno, pues está No Te Prives, está el comité de trabajadores del sexo, está Oblatas, hay diferentes entidades que hacen pruebas rápidas. Regularmente una serología, una prueba de VIH o de cualquier otro ITS es en los CAPs, consumo de sustancias estupefacientes con la prevalencia o incidencia de ITS, ¿vale? Entonces, en principio, los CATs suelen hacerlo de una manera periódica. Y luego ya, pues, Nosotros, bueno, también es importante indicar que las ONGs, cuando hacemos algún tipo de prueba de detección, las hacemos de manera siempre gratuita, anónima y confidencial. Es decir, no recogemos datos personales de las personas a las que le hacemos la prueba, ni tampoco les supone un coste económico a esas personas y bueno, el resultado sea el que sea, pues es completamente anónimo y confidencial, para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, vamos, es algo que normalmente a las personas que van a hacerse una prueba de VIH o cualquier otra ITS, lo que le da mucho pánico es el hecho de que cualquier persona sepa que va a hacerse la prueba. Entonces, siempre tienen que entender que tanto si van a una entidad, a una ONG, como si van a centro de salud, la privacidad siempre es lo primero. Sí es cierto que en un centro de salud, pues bueno, aparecerá en su historia clínica, pero en la historia clínica solo puede acceder personal sanitario, con lo cual tenemos un secreto profesional y no podemos decir absolutamente nada de lo que aparece en tu historia clínica. Entonces eso puede también para dejar a la gente tranquila y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso. Y nada, eso, o sea, hay un abanico muy amplio de lugares donde poder testearse, donde poder hacerse pruebas de ITS y de VIH, de cualquiera de ellas. Y luego eso también, o sea, yo creo que también la clave está en el principio, en la prevención primaria, en no llegar al punto de tener que testearnos porque pensamos que hemos tenido una práctica de riesgo, ¿no? Es un poco vamos a intentar implementar desde el ámbito sanitario programas específicos en el ámbito sexual y en el que podamos incidir en la sociedad, en decirle, oye, mira, vamos a intentar que no lleguemos a punto de tener que hacernos unas serologías, pero si no hay un punto de que hay que hacerlo, pues bienvenido sea que todo el mundo sepa que existen las serologías y que debemos testearnos de una manera periódica. Así es. Pues bueno, claro, sobre todo es ofrecer los recursos, ¿no? Luego que cada persona decida un poco cómo quiere marcar esas pautas y cada cuánto tiempo quiere o considera necesario hacerse un chequeo de diferentes ITS o de lo que cada una considere. Y también creo que podría ser muy importante y muy interesante que abordemos un poco los diagnósticos desde el punto de vista sanitario. Es decir, cuando, bueno, pues muchas veces nos vemos expuestos a la situación de tener que acudir a un sanitario, ya sea nuestro médico de atención primaria, un enfermero, cualquier persona que nos pueda atender en urgencias hospitalarias,
que queremos hacernos una prueba porque hemos tenido una práctica de riesgo y creemos que nos hemos expuesto a una ITS, entonces muchas veces no son situaciones fáciles porque se producen juicios morales, se producen calificación de conductas que hacen que la propia persona, el propio paciente sufra rechazo hacia ese acercamiento. Entonces cuéntanos un poquito cómo se puede abordar este tema desde la perspectiva contraria, no la del paciente sino la del propio sanitario. Bueno, a ver, en el momento sí es cierto que es un diagnóstico que es de VIH que nos da mucho gusto darlo. Yo de verdad que ya la conexión, sabes que ahora mismo están las líneas de internet completamente saturadas y bueno, ya más cerca del wifi no puedo estar. Ya esto es más cerca del wifi. Bueno, eso es lo que te estaba comentando. Bueno, ya vais a ver todos los cuadros de mi casa. Que desde el diagnóstico dar un diagnóstico por VIH no es un diagnóstico cómodo, ¿no? Porque, bueno, pero hay que entender que una persona cuando va a un centro de atención primaria a solicitar una serología tanto de VIH como de cualquier otra ITS, va porque ya tiene una preocupación, ¿no? Y a la hora de solicitarlo, ya es el momento de poder hacer que le haga una serología, una prueba de VIH en este caso, pues bueno, pues desde ese minuto 1 empezaré a hablarle sobre cuáles son las prácticas de riesgo que puede haber llevado, que puede llevar, e intentar incidir en ello. En el momento en que llegue un diagnóstico positivo VIH, por poner un ejemplo, bueno, pues el momento es tener la intimidad completa, tener el tiempo suficiente para poder dar el diagnóstico. Muchas veces es como tú estás en tu consulta, te llaman de laboratorio, del hospital que corresponda, y te dicen, oye, que ha salido un positivo a VIH, tienes que llamar a la persona, no sé cuántas y tal. Entonces ya llamas por teléfono. ¿Cómo lo haces? Porque en ese momento, si lo llamas por teléfono y dices, oye, Pepe, que tienes que venir a la consulta a ver unos resultados, porque a mí unos resultados de la serología. Ya en ese momento ya lo ponen nervioso, ¿no? Hay que saber cómo decir eso en ese momento. Hay que empezar a hablarle, oye, mira, ha salido un resultado, está un resultado de la serología, como estuvimos hablando, porque lo ideal es empezar a poner en situación de que, oye, en la primera consulta donde se va a hacer la serología, ¿qué pasaría si el resultado fuese positivo? ¿Cómo actuarías? ¿Qué te supondría? ¿Qué te pasaría? ¿Cómo te lo tomarías? Se lo está poniendo en una situación en la que, oye, es probable que te llame y te diga que es positivo. Entonces, en el momento que lo llamas por teléfono y le puedes decir, oye, mira, Pepe, vamos a suponer que llama Pepe. Como estuvimos hablando, bueno, ha salido la serología, estamos esperando el resultado, pásate mañana por la mañana a tal hora por la consulta. En ese momento, cuando ya tú te has reservado, ya sabemos que las agendas de atención primaria están completamente saturadas, pero tú te reservas el tiempo suficiente para poder hablar con esa persona. Cuando llegue la consulta, completa privacidad, el paciente y profesional, le comunicas el resultado. Oye, mira, conforme estuvimos hablando, era posible que me estuviste comentando las prácticas de riesgo que habías tenido, que habías mantenido una relación sin preservativo, no sé qué, no sé cuántas, y bueno, el resultado ha sido positivo. Guardas un poco de silencio, es importante atender a los silencios de las personas. Y nada, bueno, pues con tranquilidad, hablar con él y comunicarle que, hola Lito, comunicarle que
ayudarlo, ¿no? Un poco llevarlo de la mano desde ese momento. Explicarle cuál va a ser el camino a partir de ese momento, que va a ir a la consulta de enfermedades infecciosas o la consulta interna, dependiendo del hospital que te corresponda, y a partir de ahí, pues bueno, ya iniciar todo el tratamiento. Pero creo que es muy importante aprovechar desde el minuto 1, ¿sabes? Desde el minuto 1 empezar a hablar con el paciente, comunicarle todo. O sea, todo. O sea, como si yo voy a una consulta y le solicito que me haga una serología, porque, oye, mira, es que no sé si me volví el otro día loco y no sé qué hice, me metí de todo y no sé ni lo que he hecho. Bueno, pues en ese momento empezar a intentar ayudarlo, teniendo en cuenta tanto el consumo de sustancias, sé que lo hace, como cuáles son los riesgos reales de las prácticas que ha tenido, ¿no? Así No es. es fácil, no es una tarea fácil, no es un plato de buen gusto comunicar un diagnóstico de una ITS, cualquiera de ellas, ¿eh? Pero bueno, hay que echarle un poco, coger esto por los cuernos, ¿no? Un poco. Sobre todo es eso, ¿no? El tener clara que estamos cuidando al paciente, como tú bien decías al principio, que lo que queremos es que esa persona entienda la situación, mostrarnos de una manera completamente empática. Entonces no caer en juicios de valor, en si las conductas que se han hecho han sido correctas o no, o comentarios del estilo para la próxima tienes que tener más cuidado, o mira a ver lo que haces a partir de ahora. Ese tipo de cosas muchas veces son muy complicadas y además se pueden presentar situaciones de una pareja en el que uno de los dos miembros tenga relaciones fuera de la pareja y que no quiera que nadie se entere, o personas del colectivo LGTBI que puede que no hayan comunicado su orientación sexual a sus familiares y no quiere que se enteren. Entonces, pues bueno, muchas veces es muy importante tener todo este tipo de cosas en cuenta, que lo que se trata es de transmitir una información objetiva, como puede ser un tratamiento, un pronóstico futuro o diferentes limitaciones que se pueden tener en el momento de llevar a cabo ese tratamiento, si por ejemplo fuese algo temporal, como es en el caso de muchas ITS, que es un tratamiento temporal y luego se superan, y que la persona sea capaz de tomar esas decisiones, ¿no? Que sea la persona la que convencida quiere iniciar ese tratamiento, entiende los riesgos que ha asumido, va a ser capaz de tenerlos en cuenta la próxima vez que vuelva a tener una práctica de ese estilo, si es que quiere volver a tenerla, y este tipo de cosas, porque bueno, los juicios morales ya creo que cada persona es capaz de hacérselos en su cabeza, y muchas veces ya se tiene bastante tormento personal con una ITS, sea del tipo que sea, como para va a tener que cargar con juicios completamente externos. Exactamente. Y pues yo creo que también hay que hacer una mención especial a la mujer, ¿no? Porque ya la mujer es como, dentro del ámbito sanitario la tenemos como un poco olvidado, cuál es su papel o cuál es su situación en la salud sexual, y creo que es primordial, ¿no? Un poco, o sea, entender que una persona, mujer, 60 años, que nunca en la vida, o sea, eliminar un poco los prejuicios morales, ¿no? Si viene una mujer de 60 años que tiene una sintomatología de prurito vaginal, o sea, que tiene prurito vaginal con secreciones de tal tipo, no sé cuántas, pero la mujer solo mantiene relaciones sexuales con su marido. Y ya por el hecho de eso no entendemos, o sea, damos por hecho que es una infección urinaria. Pues oye, vamos a hacer también un exudado vaginal, o sea, puede ser que sea una ITS, ¿no? Que sea una clamidia o que sea un herpes genital, porque, oye, pues a lo mejor el marido no es todo lo fiel que debería ser, o vete tú a saber, ¿no? O una mujer que empieza con una situación que es determinante de una infección en estado avanzado de VIH, y que no damos con la clave porque pensamos que es una mujer, y por el hecho de ser mujer no mantiene relaciones sexuales o no tiene una satisfacción, una vida sexual completamente satisfactoria. Pues oye, vamos a tenerlo en cuenta también, porque por la consulta nos puede entrar cualquier tipo de persona y cada una con sus circunstancias. Completamente cierto. La mujer en sí tiene un papel bastante secundario muchas veces, bueno, en muchos aspectos de la sociedad, y lógicamente la sanidad también les afecta, y especial también hincapié a muchas mujeres también de los colectivos LGTB, que bueno, por ser mujeres lesbianas, bisexuales,
etcétera, todavía encuentran más dificultades a la hora de poder acceder a una atención sanitaria en el ámbito sexual. Y bueno, también abordaremos un poquito este tema en una charla que versará única y exclusivamente en salud sexual y mujeres, para que podamos desgranar un poco estas razones que hacen que las mujeres muchas veces puedan estar en una posición bastante secundaria, o se dé por hecho ciertas cosas a nivel sanitario que no ocurren con los hombres, y que los cuerpos biológicamente pueden tener la misma posibilidad de sufrir una ITS. De nada, Verónica, que sé que estás escuchando por ahí. Y bueno, cuéntanos también un poquito, yo creo que este es un tema curioso porque no es muy habitual ver a personal sanitario que reconozca abiertamente que vive con el VIH, entonces creo que puede ser interesante saber qué realidad hay ahí, qué limitaciones puede suponer para un profesional sanitario vivir con el VIH, si es que existe alguna, o qué tipo de experiencias has podido tener tú a lo largo de tu carrera en este sentido. Pues mira, pues somos muchos más de lo que nos pensamos, ¿no? Pero sí es cierto que trabajamos en un ámbito en el que es muy difícil salir de la madre del VIH. Más que nada porque, bueno, yo he escuchado con muchísimos tipos de comentarios cuando he trabajado, ¿no? O sea, cuando trabajaba en asistencial, ahora mismo trabajo en la Consejería de Sanidad, trabajo a nivel administrativo, pero a nivel asistencial, bueno, he escuchado de todo, desde una chica recién salida de la carrera que estaba trabajando en una medicina interna y decir, oye, ese paciente no voy a atenderlo porque tiene un VIH. Era como, perdona, ¿por qué? Y yo, porque estoy embarazada. Y yo, ¿pero y qué? O sea, no tengo ni idea cuáles son el estado serológico del resto de personas con las que está tratando, o sea, con lo cual esa persona es VIH positivo, pero no sabe si está al lado, tiene hepatitis o tiene cualquier otro tipo de infección. Entonces, tienes que tomar las medidas universales de precaución. De eso y de otras muchas que he escuchado, pues bueno, yo no sé, ahora mismo yo salí de la arma del VIH hace un año, justo, pero ya estaba trabajando en la administración, en la Consejería de Salud, y no sabía, o sea, no me he encontrado ningún tipo de hándicap ni de problema, ¿no? No sé en el momento en el que vuelva a trabajar en asistencial si me lo encontraré. Pero sí es cierto que ahora mismo tengo un saludo, Lito, que tengo suficientes herramientas, ¿no?, como para poder contrarrestar cualquier tipo de circunstancia que se me pueda enfrentar, ¿no?, a la que me pueda enfrentar. Pero sí es cierto que, bueno, a nivel legal no hay ningún tipo de impedimento laboral, ¿vale? Una persona ahora mismo, bueno, ya sabemos por diferentes estudios epidemiológicos que han salido, que, bueno, las personas que vivimos con VIH, que estamos en tratamiento y que tenemos una carga viral indetectable, somos intransmisibles. Y es algo que los servicios de prevención de los hospitales están empezando a tener en cuenta. Entonces, en principio, al inicio, si todavía no eres indetectable, solo te pueden limitar tu labor en los quirófanos, ¿vale? Hola, David. En los quirófanos. Pero en principio solamente en aquellas cirugías en las que son completamente abiertas, ¿vale? Las que son laparoscópicas, las que son laparoscópicas, si no me equivoco, sí que puedes, ¿vale? Pero las que son completamente abiertas, bueno, pues tienes que tener un papel un poco más pasivo. A lo mejor, pues yo como enfermero pues tendría que ser más enfermero circulante, ¿no?, que es el que se va encargando de encontrar el material, de dejárselo a la enfermera que esté instrumentando, ¿no? Pero en principio, una vez que eres indetectable, no tienes ningún tipo de problema, puedes trabajar en cualquier tipo de servicio fuera de ellos, no hay problema ninguno. Vale, pues yo creo que este también además que es un tema interesante porque, bueno, muchas veces se puede dar que bien por motivos completamente personales, como puede ser la sexualidad de cada persona, o bien por propios accidentes derivados de la profesión sanitaria, como pueda ser pincharse accidentalmente con una aguja que ha sido utilizada antes, pues son personas que, bueno, que tienen un riesgo superior al de otros colectivos de la sociedad,
por estar expuestos tanto en su vida personal como en su propio trabajo. Entonces, creo que también es importante visibilizar que existen, que no tienen ningún tipo de problema y que eso también ayuda muchas veces a luchar contra ese estigma sanitario que pueden tener algunos profesionales de no querer atender o atender de una manera distinta a pacientes en el momento en el que desconocen su estado, desconocen su estado serológico. Sí. A ver, yo, por ejemplo, me he encontrado de todo, ¿no? Yo mismo yendo como paciente a un servicio de urgencias, hola Momo, a un servicio de urgencias, encontrarme con que una persona verme en mi historial de urgencias VIH en grande rodeado y decir, oye, mira, esto es completamente ilegal lo que estás haciendo. O sea, yo porque tengo suficientes herramientas como para poder cargarme los muertos de que me tenga que cagar, hablando mal y pronto. Pero una persona que haya sido recientemente diagnosticada, que tenga ya suficientemente piedras en la espalda y que tenga que ir a un servicio de urgencias y encontrarse con eso, pues te hunde más en la miseria. Entonces, yo creo que el personal sanitario debería tener en cuenta cuáles son las actualizaciones en materia de VIH y de ITS, cualquier tipo de ITS. Porque creo que nos hemos quedado un poco en los años 90 y tenemos que reciclarnos. Además de que dentro de, o sea, ahora mismo yo me acuerdo cuando yo estudié enfermería, pasamos por encima de las ITS, o sea, no se hablaba prácticamente de ello y era, vamos, me dio mucha rabia luego, o sea, mira, cosas de la vida. A los 4 meses de acabar la carrera acabé trabajando en una residencia, en una casa de acogida de personas que viven con VIH, ¿sabes? Un recurso asistencial. Y bueno, ahí fue ya donde yo me formé. Ya luego vino mi diagnóstico. Vino después, eso me pasó por ligerita de casco. Pero bueno, sí que es cierto, aquí en Salamanca también nos pasa que muchas veces nos solicitan charlas desde diferentes colectivos. En nuestro caso, por ejemplo, yo la última charla que he dado para un colectivo ha sido para los estudiantes de medicina de la Universidad de aquí de Salamanca, porque muchas veces dicen que bueno, que sí, que el tema de las infecciones de transmisión sexual las abordan de manera teórica, pero desconocen muy bien luego herramientas o recursos para poder ejecutar toda esa información que tienen, ¿no? O sea, no saben cómo es la vida de una persona que pueda padecer, por ejemplo, VIH, una hepatitis, cualquier tipo de infección crónica. No saben qué recursos existen para muchas veces poder derivar a aspectos que se escapen un poco a estas personas y les resulta siempre súper interesante conocer este tipo de cosas, porque realmente creo que sí que existe una inquietud por el futuro de la sanidad en este sentido, pero claro, también es necesario que la parte que ya está esté dispuesta a esa formación y a hacer esa actualización para poder estar al día y que no tengan que seguir poniéndose 2 guantes cuando van a atenderte o poner VIH en grande en tu historia clínica o dejarte el último después de que haya pasado media hora de la anterior persona para una intervención porque tienen que desinfectar todo el quirófano cuando lo tienen que hacer siempre y cositas de esas. Sí. Por ejemplo, Daniel nos pregunta por aquí que claro, que por qué tenemos que llevar con el VIH por delante. No tenemos que ir con ellos. Es que, de hecho, tú le puedes pedir a tu médico de atención primaria que te ponga tu diagnóstico por VIH como hay una opción en los episodios que tienes en el OMI App. Bueno, aquí en la región de Murcia se utiliza el OMI AP, que es el programa informático de atención primaria, en el que puedes decir que el diagnóstico solamente lo pueda ver yo, ¿sabes? Entonces, si no quieres que eso lo sepa todo tu centro de salud, yo, por ejemplo, mi médico de atención primaria lo tiene así puesto, porque entendió en su momento, cuando me diagnosticaron, que soy personal sanitario, que puedo el día de mañana tener que trabajar en ese hospital, en ese centro de salud. Entonces entendió que lo iba a poner solamente para que lo pudiese ver él. Yo, de hecho, cuando entro a mi historia clínica, no puedo ni verlo yo. O sea, yo como enfermero puedo acceder a mi historia clínica, pero no lo puedo ver ni yo. Ese diagnóstico solamente lo puede ver él. Pero eso tiene también un hándicap. Y es que si yo mañana viene a atenderme, o sea, mi médico de atención primaria está de baja y viene otra persona a sustituirlo, entra con sus claves, a mi historia clínica no puede ver que yo vivo con VIH. A lo mejor es importante que lo sepa para atenderme,
porque a lo mejor me tienen que mandar una medicación que tiene contraindicaciones, como el antirretroviral, ¿sabes? Creo que es importante, además, que cuando vamos a una consulta médica, personal que nos va a atender lo sepa, no que lo vaya pregonando, pero claro, pero siempre con delicadeza, ¿no? Que el personal tenga esa delicadeza de decir, o sea, es un dato de salud que tiene la mayor protección por la Ley de Protección de Datos, de máxima sensibilidad, que solamente deben conocer y deben tratar las personas que lo van a tratar. Eso viene además, de sí, muchas veces el tema sale a raíz de que cuando vamos a cualquier tipo de consulta, pues es una pregunta muy recurrente, muy habitual, es tratamientos abiertos, es decir, tratamientos que actualmente se están tomando. Entonces, bueno, pues ahí es cuando muchas veces comunicamos que estamos tomando los antirretrovirales, pero si, yo qué sé, te has hecho un esguince y tienes que ir a urgencias simplemente a que te pongan un vendaje, ahí probablemente no te pregunten, puede que te pregunten por algún tratamiento, si te van a dar algún tipo de antiinflamatorio, pero si no, simplemente van a vendarte y ellos no van a tener acceso, lógicamente, a esa información. De todas maneras, luego poco a poco se está intentando como normalizar un poco más las cosas, ¿no? Sí, en el tema de documentación sanitaria, yo me acuerdo en mi hospital en concreto, que es el Hospital Reina Sofía de Murcia, existía lo que era el entorno documental clínicos, donde todo lo que tenía que ver con las consultas de infecciosos solo lo podía ver el personal de infecciosos, ¿vale? Ahora ya no, ahora ya los informes de infecciosos están dentro de la historia clínica de Selenium. Entonces, en principio, cualquier persona puede verlo. Pero claro, hay que entender también que si yo voy a lo que tú dices, si voy a urgencias porque me he hecho un 15, ¿cómo es importante que el médico sepa que yo con un VIH? No creo que sea tampoco muy relevante. Vamos, pues eso ya entra dentro de la intimidad de cada uno y de lo que quiera hacer. Yo personalmente me preguntan de todo y yo digo de todo. Vamos, me hace falta decirle, pues sí, además soy maricón y soy pasiva y... ¿sabes? Sí, te lo digo todo. Pero vamos, que entiendo perfectamente que haya gente que no quiera aguantarlo. Sí, eso sí que es una cosa que queremos dejar muy clara cuando trabajamos este tipo de temas desde diferentes personas o diferentes representantes de entidades. Queremos dejar claro que en ningún momento nuestra finalidad es conseguir una visibilización de la población ni nada por el estilo, ¿vale? Creemos que es una decisión completamente personal y completamente subjetiva en función del entorno en el que cada persona viva, el momento de su vida en el que se encuentre y la decisión que quiera o no quiera tomar esa persona, y si considera que es oportuno o no dar ese paso. Determinadas personas luchamos en voz alta y otras personas luchan en voz baja, y ninguna de esas diferencias nos hace a nadie más valientes, ni nos hace más partícipes de la lucha, ni nada por el estilo. Entonces, que quede muy claro que todas las decisiones siempre serán apoyadas, que ni muchísimo menos se pretende visibilizar a alguien que no quiera hacerlo, pero que sí que conozca que hay determinadas personas que probablemente al visibilizarlo estamos más sometidas a determinadas experiencias que creemos que es importante hacerlas públicas para poder evitar que si el día de mañana esas personas quieren visibilizarse tengan que volver a pasar por situaciones así. Así que bueno, pues os damos las gracias a todos los que nos habéis estado viendo en esta charlita, desde aquí, desde el Comité de Salamanca. Eterno agradecimiento a ti, Antonio, y a Visibles por haber querido participar en este proyecto. Y bueno, recordamos, durante el fin de semana hacemos descanso, pero el lunes volveremos. La semana que viene tendremos charlas lunes, martes y miércoles. Respetamos la Semana Santa, aunque sea en casa y en confinamiento. Y el lunes tendremos una charla sobre seguridad en entornos sexuales. Contaremos con un policía que nos hablará un poquito de medidas de seguridad que podemos tener en cuenta en entornos de saunas, locales de sexo, zonas de cruising, y también abordaremos un poco las aplicaciones de geolocalización, qué tipo de delitos pueden cometerse a través de ellas y cómo podemos prevenir estas situaciones, y un poquito los delitos de odio que muchas veces derivan de este tipo de entornos o de que una persona quiera hacer público su estado serológico. Así que bueno, una perspectiva diferente que muchas veces
estos cuerpos que se encargan de gestionar los delitos de odio no suelen estar muy receptivos a veces a formarnos, entonces en este caso una suerte poder contar con ellos y ya os digo, un placer enorme, que paséis todos y todas un estupendo fin de semana y el lunes volvemos a la carga y por supuesto seguir a Visibles en las redes, seguir un poquito sus proyectos, su historia, es un recurso súper interesante en Murcia. Y bueno, también estamos intentando crear una red de entidades, ¿no? Para que si en algún momento nos viene alguien de otro lugar geográfico, que pues, sepamos a quién derivarlo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conocer y, como bien se ha dicho estos días, que la información es poder. Exactamente. Bueno, que muchísimas gracias de verdad por contar con nosotros, con Visibles y conmigo en particular, y que efectivamente vamos a seguir aumentando esa red de trabajo. Y nada, feliz confinamiento. Sí. A ver lo que nos quede, pues nos quedamos en casa, ¿qué se le va a hacer? Y que viváis la sexualidad completamente abierta y que podáis hablar con vuestro profesional sanitario abiertamente de ello, que estamos para poder ayudaros, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y un besito. Que quiero seguir comiéndote a besos.